Unidad 4. Establecimiento y manejo del pasto de corte Taiwán. En la parte anterior vimos las generalidades de la Brachiaria brisanta, gramínea perenne, rica en nutrientes energéticos y de fácil manejo que la hacen aptas para el pastoreo de la vaca lechera. Vimos también la preparación del terreno, la siembra y el aprovechamiento a través de la rotación de potreros. Posteriormente, vimos la cerca eléctrica y sus beneficios comparada con el de alambre de púas, y su instalación dividida en 3 bloques: instalación de la conexión a tierra, instalación del panel energizador o kit, y por último, el extendido del alambre junto con los aisladores y tesadores. La preocupación diaria de todo productor lechero es la de obtener forraje abundante y de buena calidad, teniendo en cuenta que esté a mano, que se restablezca rápidamente y que sea barata, lo cual favorece la alimentación de la vaca y la producción de leche. El clima, el terreno, la sequía hacen que en algunas épocas del año nos falte forraje para alimentar a las vacas. Una alternativa para hacer frente a esta situación lo constituye el pasto Taiwán, el cual produce altos rendimientos de forraje muy palatable para el ganado. David Coaquira, técnico de Asople, nos comenta sobre el Taiwán. Entre los pastos de corte tenemos 2 alternativas, según nuestra experiencia aquí en Asople de nosotros. Los más conocidos y que se adaptan bien a la zona y que igual funcionan en suelos de baja fertilidad son lo que son el Taiwán morado y el Taiwán blanco. Son 2 variedades muy rústicos que con un manejo sencillo uno puede tener rendimientos por hectárea relativos. Veamos ahora los aspectos generales del pasto de corte Taiwán. Nombre común: Taiwán verde. Excelente pasto de corte con abundante forraje y buen contenido de nutrientes. Tipo de siembra: a través de tallos maduros. Método de siembra: en surco o con estaca. Tolera suelos francos arcillosos. Crece hasta 4 metros y produce 40 toneladas por hectárea. El primer corte se realiza cuando el pasto está en floración. Preparación del terreno. Con el objetivo de realizar un buen manejo del pasto de corte Taiwán, iniciaremos con un buen manejo del suelo a partir de un romplanee. El tractor y la arada nos ayuda a romper, aflojar y voltear el suelo. De esta manera, enterramos huevos y larvas de parásitos, malezas y rastrojos, con lo cual se controlan plagas, enfermedades y se aumenta la fertilidad del suelo. Luego realizamos la rastreada superficial para emparejar el suelo, rompiendo los terrones. A su vez, completamos la destrucción de parásitos, malezas y rastrojos. Labores de siembra. El establecimiento de este pasto se realiza por vía vegetativa, es decir, a partir de los tallos maduros de la misma planta. Para garantizar una buena germinación, debemos elegir y cortar las plantas maduras, es decir, aquellas que están entre los 120 a 180 días de sembradas. Estas plantas las usaremos como semilleras y nos ayudarán a multiplicar nuestra producción de pasto. Para 1 hectárea
se requieren 2 a 3 toneladas de tallos maduros. Antes de iniciar la siembra, debemos sacar las puntas y las hojas del Taiwán. Esto con el fin de favorecer a que los nudos broten sin problemas. Luego hacemos los surcos a 1 metro de distancia entre surco y a una profundidad de 15 centímetros. Colocamos los tallos maduros en hileras, tal como vemos en la imagen. Finalmente, tapamos con tierra y ejercemos un poco de presión para que la semilla entre en contacto con el suelo. David Cuaquira nos explica otra modalidad de siembra con 2 tallos. Supongamos que estas 2 varas son de un pasto Taiwán. Así estaban parados los 2 y lo hacemos un corte. Hacemos un corte del suelo y tenemos la vara para poder plantar. Las yemas que están en las 2 primeras, terceras partes son yemas que germinan muy bien. Y las yemas que ya están en la tercera parte de la plantita que tenemos para plantarlo, son yemas que tienen poca germinación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, lo que hacemos es, si estos 2 estaban en la dirección de la nalguita, entonces lo cruzamos. Esta punta que no germinaba bien, lo cruzamos aquí abajo, y lo que germina bien, lo cruzamos con la otra punta. Entonces, esa es la mejor forma de poder sembrar. O sea, cruzarlo, y 2 juntos, cruzarlo. El objetivo es que tengamos en un surco uniforme, las plantitas uniformes, por lo menos a cada 5 o 10 centímetros que tengamos una planta saliendo, ¿no? Aprovechamiento. Primer corte. El primer corte se debe hacer cuando el pasto está en floración. Si uno quiere aprovecharlo al pasto de corte, como su nombre dice, pasto de corte, porque quiere decir que tiene más proteína, más nutrientes que estos pastos, uno tiene que aprovecharlo en una altura adecuada antes de que forme la primera caña. Lo ideal sería antes que forme la primera caña, pero podemos aprovecharlo mientras forme más cañas de abajo, va disminuyendo su porcentaje de proteína. Entonces lo ideal para aprovecharlo un pasto de corte es a una altura de 1 centímetro, de un metro, de 1,5 metros, antes que forme la caña. El banco proteínico energético cumple la función de tener a mano proteínas con la leguminosa Kudzu y energéticos con el pasto de corte Taiwán, y se usará como un complemento para alimentar al ganado vacuno. Una vez elegidos y cortados los tallos, debemos picar todo, hojas y tallos, lo más cerca de los comederos para facilitar su acarreo. Tomaremos como base la siguiente ración, la cual puede cambiar de acuerdo a las necesidades del productor. 1/4 de hectárea de Taiwán produce 10.000 kilos de pasto. Si damos de comer una ración de 3 kilos por vaca por día, tenemos que dar 300 kilos para 30 vacas por día, lo que hace un total de 9.000 kilos para 30 vacas por 30 días. Recordemos, en esta unidad vimos las generalidades del pasto de corte Taiwán, de crecimiento rápido y de abundante materia verde. Vimos la preparación del terreno con round plow y rastrilla para emparejar el suelo. Así también vimos la siembra vegetativa, eligiendo los tallos maduros y estableciéndolas en surcos de 1 metro de distancia por 15 centímetros de profundidad. Vimos el aprovechamiento y el momento del primer corte, que es cuando la planta semillea o llega a 1,5 metros.
se aprovecha toda la planta, tallos y hojas, cortadas o picadas en partes pequeñas, para facilitar la alimentación de la vaca. Vimos que dándole a la vaca 3 kilos por día, podemos alimentar 30 vacas durante un mes con 1/4 de hectárea. En la próxima unidad, veremos el establecimiento y manejo de la leguminosa Kudzu, preparación del suelo, siembra, aprovechamiento y el banco proteínico energético. Ahora, conversemos con el capacitador.